Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, bienvenidos aquí un nuevo episodio de Bhakti 360 en las redes de Hare Krishna Mar del Plata. Como los días jueves habitualmente estamos en nuestro canal de YouTube, en nuestro perfil en Facebook, charlando, hablando acerca del Bhakti Yoga desde muchas perspectivas, desde muchos abordajes distintos. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das, y el día de hoy vamos a estar charlando y tratando el tema de la psicología y conciencia de Krishna, razón por la cual tenemos un invitado muy especial. Hoy estamos con Aristasena Das. Hare Krishna Santo, mis reverencias, ¿cómo le va? Hare Krishna, Vaishnavas, mis reverencias también. ¿Cómo anda usted? Muy bien, pues aquí una mañana soleadita aquí en México, entonces pues contentos. Bueno, muchísimas gracias por sumarse a nuestro programa, por participar de Bhakti 360 y para que el público en general, para las personas que están del otro lado, lo conozcan un poquito más y sepan de usted antes de meternos en la charla del día de hoy. Cuéntenos respecto a su formación académica, sus servicios, todo lo que tenga que ver con su experticia en el tema de la psicología. Bueno, yo estudié la licenciatura de Psicología en la UNAM y inicialmente me gustó la psicología porque en el bachillerato pues estaba muy de moda la cuestión del psicoanálisis y a mí me llamó mucho la atención, pero curiosamente me metí en una escuela que no tenía esa línea de estudio, era conductista, pero también te daban un semblante general de la psicología. Entonces, bueno, pues siempre ha sido como una pasión, ¿no? La psicología. Posteriormente, después de la licenciatura, hice la maestría en terapia familiar y he tenido diversos trabajos. Me he dedicado a cuestiones de educación, a cuestiones de la creación de materiales de estudio. Eso es en mis inicios, que era más la cuestión educativa. Y ya posteriormente empecé a dar clases a nivel bachillerato. También tengo un cierto interés por las artes, particularmente la pintura y el dibujo. Y sí he tenido oportunidad en el trabajo con alumnos de bachillerato de hacer ciertas prácticas que tengan que ver con esta unión entre la psicología y el arte. Claro. Entonces, bueno, pues ha sido también otro de los temas de interés. Y me parece que la psicología es una ciencia básica en este momento de la historia. No puedo decir yo que sea infalible, que no deba tener cambios, pero es de gran utilidad para el ser humano y yo siento que esto no le quita también su espacio en la conciencia de Krishna y bueno, tal vez sea parte de lo que podamos conversar el día de hoy, ¿no? Respecto al... Bueno, claro, no sé claro. Iremos charlando de eso, pero me gustaría tomar un poquito ahí lo que decía recién, esta idea de que la psicología sería como fundamental en el mundo moderno, en el mundo de hoy. ¿A razón de qué? ¿Cuál sería la importancia que tiene la psicología hoy? Primero que nos da muchas respuestas de lo que es el ser humano. En la tradición, pues, del mundo occidental, ha sido muy importante la filosofía, ¿no? O sea, digamos, hasta el siglo XIX, pues la filosofía ha tenido una fuerte influencia en la cultura, innegable, sigue siendo importante la filosofía, pero al hacer, porque además recordemos que la psicología surge de la filosofía, claro, y muchas reflexiones en los filósofos antiguos, en los filósofos más contemporáneos, que tienen que ver con aspectos de lo psicológico, ¿no? Entonces, cuando la psicología se vuelve científica, empieza un intento distinto, que es pues, lo que tiene que ver con una ciencia. Una de las cuestiones importantes de la ciencia es que resuelva cuestiones prácticas de la vida humana. Entonces, esta es como que un punto importante. Y la sociedad
al entrar en el siglo XX, pues ya era una sociedad muy estresante, muy complicada. Actualmente pues se ha vuelto mucho más complicada, o sea, conforme va avanzando Kali Yuga, por manejar los términos que nosotros empleamos, se va volviendo también mucho más difícil. Hay problemas dentro de la cuestión en cuestiones de violencia, pues tenemos muchas cosas ahí difíciles, y esto afecta a las familias, y no nada más la institución familiar, sino las distintas instituciones, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esa es una de las razones. Y hablar de que la psicología pues se ha incluido en otros muchos campos. Por ejemplo, tiene que ver con las cuestiones de derecho, tiene que ver con las cuestiones educativas, tiene que ver con las cuestiones laborales, o sea, está inmersa en muchas cosas. Entonces, a eso se debe su importancia en la sociedad, digamos, claro, contemporánea. Claro. Y hablando de la psicología, de la actualidad, y usted como profesional, ¿cómo salió la humanidad psicológicamente hablando después de la pandemia? ¿Qué tanto hemos sufrido desde lo psicológico después de estos 2 años, año y medio, 2 años de cuarentena, pandemia y demás? Pues creo que la pandemia pasó por momentos, ¿no? O sea, el primer año, por lo menos como lo viví yo y la coincidencia que tenían las pláticas también con otras personas en México, pues fue de incertidumbre, ¿no? O sea, prácticamente recibíamos información, muchas veces no se tenía muy claro, había un alto nivel de temor, también había mucha incertidumbre y a veces hasta descalificación, ¿no? De las mismas cuestiones que tenían que ver con la pandemia. Claro. Y el segundo año yo lo siento, y además mucha activación, ¿no? O sea, por ejemplo, en cuestión educativa, pues empezamos a utilizar los medios electrónicos, salimos adelante. Yo creo que fue una prueba de fortaleza, ¿no? O sea, yo lo siento como una prueba de fortaleza. Y el segundo año creo que ya llegamos a un agotamiento. Había cierto fastidio, había utilizar los medios, ya era una cuestión, fue pesado, yo siento que fue pesado el segundo año en ese sentido, y todavía falta, digamos, todavía no se declara la pandemia así como ya terminada. Pues terminada. Entonces, pero sí hemos entrado a una fase de post-confinamiento en donde lo que yo he notado, por lo menos en gente joven, en adolescentes, que yo trabajo mucho con esta población, ha habido esta cuestión que a mí pues se me hace importante por la edad que tienen, y todavía es un momento de formación de la personalidad, cuando me dicen, no, es que he estado tanto tiempo encerrado que ya perdí habilidades sociales, ¿no? Claro. Estresa estar con otras personas, o que me es difícil adaptarme. Habrá quienes digan, no, pues es que yo estoy pues más adaptado ya a los medios y me cuesta trabajo dirigirme a un lugar y retomar la enseñanza y todas estas cuestiones. Me refiero a esto a gente joven, a niños, pues bueno, también ha sido una cosa increíble porque pues los niños necesitan mucho más actividad, sus mentes son más ágiles, y entonces siempre se requiere como la diversidad de actividades, y yo creo que la pandemia pues ha pacificado mucho a la gente. Y en cuestiones adultas yo siento que tenemos más capacidad de adaptación, pero también tenemos una valoración de la realidad que sí se ve afectada, ¿no? O sea, sí se ve afectada en muchos sentidos, en tanto verte como sociedad vulnerable, en tanto tener conciencia de la problemática. Creo que también ha sido un momento en donde se han abierto mucho los medios de comunicación, precisamente por las horas que hemos mantenido en los medios, y muchas veces si uno está recibiendo información, digamos, más o menos adecuada, entonces
vas abriendo tu panorama de lo que es la sociedad, ¿no? Entonces son muchas cosas, yo creo que hay muchas variables como todo problema social, pero digamos haciendo una síntesis pues sería lo que yo veo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias por ese pantallazo. Y con respecto a la psicología, básicamente es, digamos, el estudio de la mente. Esa sería, digamos, la finalidad o el objetivo de la psicología, estudiar la mente humana. Pues bueno, o sea, siempre partimos de definiciones generales, ¿no? O sea, es el estudio de la mente y de la conducta. De la mente entendida como procesos que tienen que ver con el pensamiento y que tienen que ver con la adaptación humana. Y en el mismo tenor, la conducta está vinculada a la adaptación humana. Algunos psicólogos se extienden al tema de la personalidad, por ejemplo, otros de las emociones, los sentimientos. Ya tiene mucho que ver con la corriente y el tipo, pues, de estudios en el que esté especializada la persona. Pero lo más general que podemos decir es que estudia la mente y el comportamiento o la conducta. Bien. Y con respecto a usted que conoce, digamos, los dos paradigmas, ¿no? Que ha estudiado formalmente, académicamente, la psicología desde el saber occidental, y también conoce cómo se trata la psicología o la mente en conciencia de Krishna o en la cultura de los Vedas o en la tradición del yoga. ¿Habría diferencias en esos dos abordajes? ¿Ven el mismo tema desde dos lugares distintos? Yo siento que en algunos puntos hay diferencia, pero no lo siento tan contradictorio, ¿no? O sea, probablemente caigamos en cuestiones de modelos psicológicos que nos explican de una forma las cosas, y los Vedas también tienen su modelo psicológico, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos hablando de que los sentidos son una base para tener contacto con el mundo, y que la mente es como el organizador que tiene que ver con estas experiencias sensoriales, y que a través de este contacto que tenemos con el mundo nos apegamos al mismo, y que hay un elemento más arriba, pues, que es la inteligencia y luego el ego. Pues yo creo que no es nada erróneo, es una visión general de lo que es el ser humano. Y como todas las filosofías orientales, tienen esa facilidad para tener la vista panorámica. A diferencia de las ciencias occidentales, de las disciplinas occidentales, están buscando el detalle, el estudio causal, la relación causa-efecto. Algunas veces eso ha perjudicado mucho la ciencia porque impide que la ciencia se vuelva práctica. Pero si uno junta la filosofía védica, que es en realidad una fuente de conocimiento, con la occidental, entonces está creando ahí una bomba de conocimiento, ¿no? O sea, yo creo que y no por darle también un valor, o sea, la filosofía védica tiene un objetivo, y la psicología occidental tiene otro objetivo que no necesariamente necesitan ser contradictorios. ¿Qué es lo que yo veo en la psicología védica? Es como los anteojos, ¿no? O sea, tienes mirada de largo alcance. La psicología védica es una psicología de largo alcance, ¿no? O sea, está hecha ¿para qué? Para entender a Dios, para tener una perspectiva de vida distinta, pero ver con todo tu ciclo vital, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de la psicología como ciencia, estamos captando momentos de las problemáticas del ser humano. Ahora, ¿cómo se relacionan en la vida devocional? También podríamos entrar a este tema. Uno puede estar cantando sus rondas, siguiendo todos los principios, teniendo una asociación con devotos, etcétera, pero ello no quita que uno ya tiene un pasado occidental, que uno ya tiene ciertas situaciones problemáticas, y que si uno no resuelve estas situaciones problemáticas, también se puede estar, por decirlo de alguna manera muy común a nosotros, se puede estar contaminando la vida espiritual, ¿no? Entonces,
Si yo tengo, por ejemplo, una propensión a ser agresivo con las personas, desde luego que esto va a estar perturbando mi vida espiritual y no lo resuelvo yo haciendo más rondas, ¿no? No resuelvo tampoco un problema de dolor de muelas haciendo más rondas. O sea, yo lo que necesito es un especialista. Claro. Y bueno, hay muchos temas en torno, ya no sé si me estoy queriendo profundizar. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ok, bueno, voy a entonces a entrar a esta otra temática, ¿no? Uno a veces se pregunta, ¿es conveniente ver un especialista si soy devoto? Y yo creo que es como todas las cosas, ¿no? Vamos a ver, a ponerlo. Por ejemplo, yo tengo hijas de 21 años, ¿no? Cuando eran chiquitas, yo la llevaba con una doctora, mi esposa la llevaba con una doctora y no le gustó para nada que fueran vegetarianas, ¿no? Entonces, eso fue un problema, pero si no le gusta a ella, pues no tiene, o sea, no va a influir en nosotros porque nosotros Claro. tenemos conciencia de que el vegetarianismo no es un problema. Pues buscas otro médico y curiosamente conseguimos un médico que tenía una perspectiva, no de conciencia de Krishna, pero sí religiosa y todo esto, y entendió la temática y todo y se adaptó a las circunstancias. Lo mismo sucede con un psicólogo, ¿no? O sea, a veces vamos a encontrar a alguien que tenga un prejuicio contra las religiones, un prejuicio contra la práctica de la conciencia de Krishna, y a veces vamos a encontrar una persona que hasta lo vea como algo que le interese, ¿no? Entonces, creo que también ahí está un poquito el que a veces en la primera ocasión no consigues este apoyo y esta ayuda, pero también hay que tener así como el foco prendido, el foco rojo, como dicen, de que cuando tengo una problemática y no la puedo resolver o no la podemos resolver en familia o en pareja o como según el problema, entonces hay que buscar soluciones desde el exterior y ahí es donde entra la utilidad de la psicología. Muy bueno, está bueno. Yo personalmente, bueno, nunca estudié psicología, yo tampoco he hecho terapia, pero siempre me llamó la atención el Bhagavad Gita, siempre lo vi como si fuera una especie de sesión de terapia, ¿no? Porque tenés a Arjuna con todas las dudas, con todos los problemas existenciales, lo tenés a Krishna como guiándolo, haciéndole un coaching, ¿no? Como mentor. Se puede ver el Bhagavad Gita, se puede ver esa conversación desde, digamos, un abordaje como si fuera una terapia, una sesión de terapia. Yo creo que tiene un alcance, sí, en ese sentido, distinto a que tienes un terapeuta, porque el terapeuta de alguna manera, sobre todo si es contemporáneo, se adapta, ¿no?, a lo que estás queriendo y todo esto, y te responde de manera directa y todas estas cosas, ¿no? Creo que hay una visión didáctica muy buena en el Bhagavad Gita que te deja pensando, que te deja reflexionando, te pone los puntos que son el cuestionamiento. Por ejemplo, Arjuna, entre decidiendo si lo que está haciendo bien, si lo que le pide Krishna es bueno o no lo es, y reflexionando sobre el Dharma, sobre pues el karma y sobre todos estos temas del Bhagavad Gita, además va evolucionando y te va metiendo en el cuestionamiento, ¿no? O sea, te hace reflexionar, ¿no? Claro. Y realmente el proceso terapéutico, que realmente tenga un efecto, tiene que hacerte reflexionar, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es una apreciación terapéutica, no del todo, o sea, en el sentido de que uno puede quedarse con dudas si no acude a otras personas, si no tiene esta apertura con la comunidad, o también puede haber una desviación ahí, o sea, la misma comunidad puede tener una falsa interpretación de las cuestiones, o podemos estar utilizando los conceptos de una manera muy personal, ¿no? Y entonces ahí es cuando puede haber ciertas problemáticas. Claro.
hay conceptos que hay que tener cuidado y hay que reflexionar sobre estos, pero en sí mismo me parece que es que sí cumple los requisitos de una psicología, ¿no? Muchos, en muchas cosas, sí. Claro. Recién hablábamos de la mente y sabemos, bueno, que de acuerdo con el Bhagavad Gita y con digamos, la apreciación de la psicología desde el yoga, tenemos la mente, ¿no?, dividida en inteligencia, mente y falso ego, pero también tenemos una subdivisión, una categorización desde la psicología occidental, que si no me equivoco, ¿no?, es el ello, el super yo, el yo. ¿Qué serían esas categorías? Cuando hablamos de esas, digamos, partes de la mente, ¿de qué estamos hablando? Yo lo veo distinto en cuanto a la finalidad, ¿no?, de los sistemas psicológicos. Si hablamos de mente, inteligencia y ego, estamos hablando de una situación que tiene que ver con el cómo valoras la realidad y cómo el mundo mismo te va transformando y te vas identificando con ¿no? O sea, cuando yo a veces trato, por ejemplo, en un tiempo yo decía, ¿cuál es la definición que tiene el Bhagavad Gita o que tiene que ver con la inteligencia desde el punto de vista de Srila Prabhupada, ¿no? ¿Y cuál es la definición de inteligencia que hay en el mundo occidental? Y cuando nosotros hablamos de inteligencia en psicología, ese término que para mí me parece un punto clave en muchas cosas, porque ahí puede haber también malas interpretaciones. Cuando hablamos de inteligencia en el mundo occidental, entonces decimos que son todas estas capacidades de pensamiento que nos llevan a adaptarnos a las cosas, ¿no? O sea, estaría pues nuestra capacidad de reflexión, nuestra capacidad de lenguaje, nuestra percepción, el cómo nosotros solucionamos problemas, el cómo, etcétera, ¿no? Claro. Por otra parte, cuando hablamos de inteligencia en el Bhagavad Gita, hablamos de estas decisiones que tienen que ver con la vida espiritual, ¿no? O sea, tal vez hasta podríamos incluir hacia la fuerza muchas cosas que tienen que ver con la cuestión de Occidente, o sea, de que sí hay un proceso reflexivo, de que sí hay una toma de decisiones, de que sí hay creatividad, de que sí hay muchas cosas, pero el enfoque es que eres inteligente en la medida que estás comprendiendo a Krishna. Ese es el punto para mí clave y medular. Y tu mente va creando una valoración. Si nosotros no tuviéramos mente, no tendríamos conciencia de la relación que estamos estableciendo con los objetos, ¿no? O sea, podríamos tocar un objeto y no podríamos llamarle esto es frío, esto es cálido, no podríamos hacer decisiones. Y entonces la mente es, por eso el sentido número 6, el que te permite integrar tu experiencia sensorial, ¿no? Y por otra parte, tenemos la cuestión del ego, que nosotros no podemos negar en ningún momento. O sea, aunque tengamos ego falso o ego verdadero, lo que sea, debemos tener ego, porque si no tuviéramos ego, no tendríamos también una capacidad para movernos dentro de este mundo con una determinada identidad, ¿no? Y el Bhagavad Gita dice que nosotros somos entidades individuales, ¿no? Aunque tenemos estas características que compartimos con Krishna, pues somos chispas, pero también tenemos esta parte de singularidad, ¿no? Bueno, eso cuando nosotros hablamos de que una persona en el mundo occidental no es inteligente, y lo dice, está diciendo, no se guía por la vida espiritual, ¿no? Cuando Prabhupada dice, el niño no es inteligente, o la mujer no es inteligente, o el hombre no es inteligente, o el empresario no es inteligente, está diciendo, no se guía hacia la vida espiritual. Claro. Pero nosotros decimos, una mujer no es inteligente, ahí estamos cometiendo una cuestión bárbara, ¿no? O sea, Claro. porque estamos nosotros considerando que no tiene las mismas capacidades de un hombre, y eso está comprobado en esta sociedad que Sí, no es así, claro que no es
real, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay una cuestión de interpretación que a mí no me gustaría llegar a ello. Y cuando nosotros estamos hablando del psicoanálisis en la versión del ego, el yo y el superyo, sí es lo que me plantea. Cuando estamos hablando del ello, estamos hablando de esta propensión a la satisfacción, ¿no? Que es egoísta y sí se parece mucho a esta tendencia de la mente a ser atraída por los objetos de los sentidos. Yo diría que es una variante con aspectos también diferentes porque y hay otro parecido, o sea, cuando hablamos de conciencia krishna decimos que nosotros nos apegamos a lo sexual, ¿no? O sea, claro. Y ese es como lo más perturbador, ¿no? O sea, pero también cuando estamos hablando de psicoanálisis, estamos diciendo que el mayor apego es el apego a la conducta sexual. Luego tenemos el ego, que es como que el valorador de la realidad, ¿no? Y que en algunos momentos tiene que lidiar con el superyo. Y luego tenemos los aspectos morales, ¿no? Que sería muy parecido también a como nosotros manejamos la cuestión del el dharma. Bueno, pues tenemos el swadharma, por ejemplo, ¿no? O sea, si eres un kshatriya, entonces tienes que pelear, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, o si estás en otra categoría social, entonces tendrías que hacer estas otras cosas, ¿no? Entonces, pero yo lo que sí pienso es que el psicoanálisis es, por ejemplo, Sigmund Freud, pues no veía la cuestión de la espiritualidad, ¿no? O sea, había otra cuestión distinta. Está la cuestión de los sueños en Sigmund Freud, que es muy interesante y que de alguna manera tiene que ver con la filosofía de Platón, ¿no? O sea, él también hablaba ahí algo que tenía que ver con los deseos y con todas estas cosas. Y entonces, creo que también, sí hay cosas complementarias, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué hacemos con nuestros deseos? Pues sí, se transforman también en la cuestión de lo onírico y está, bueno, ahí nos podemos incluso conocer, ¿no? ¿Qué es lo que sueñas? Pues qué es lo que deseas, ¿no? También, ¿no? O qué es lo que temes, o qué es lo que está pasando por tu experiencia de vida. Claro, claro. Quería tocar una cosita que usted comentó recién con respecto al tema de la inteligencia, que está bueno, la aclaración, que a veces la terminología es distinta de acuerdo a estos dos modelos, ¿no? Que a veces se entiende una cosa desde la cultura del yoga, desde la filosofía de los Vedas, y a veces se usa la misma palabra, pero se entiende otra cosa completamente distinta desde Occidente, desde el saber académico occidental, y que uno tiene que ser como un experto, no tiene que ser como un maestro en el manejo de terminología, porque si no puede cometer enormes errores. Sí. Sí, está bien esa idea, ¿no? Y así podríamos encontrar otros términos. Claro. Ahí. En realidad, por ejemplo, si hablamos de ego falso, ego verdadero, o sea, estamos en un proceso, no es que estemos saliendo completamente de nuestro ego falso, ¿no? O sea, estamos utilizando nuestro ego falso a veces para salir. De votos puros. Estamos utilizando nuestro ego falso para tener un apego a Krishna, ¿no? Claro. Quería tocar un temita que usted mencionó recién, lo mencionó a Sigmund Freud y mencionaba que, bueno, por ahí no tenía tanto, digamos, una mirada espiritual cuando trataba el tema de la psicología, pero tengo entendido que otros sí, por ejemplo, Jung, ¿no? Quizás tenía como una idea un poco más de la trascendencia o de cuestiones metafísicas. Si puede hablar un poquito sobre eso, sobre abordajes, digamos, más espirituales de la psicología. Bueno, no soy un experto en psicoanálisis, pero bueno, sobre algunas cosas que he leído respecto a Jung, hay un libro en donde cuando él está hablando del inconsciente colectivo, dice algo así como esto pudiera entenderse como karma, pero también lo podríamos entender como la cuestión de la herencia, ¿no? Y yo
Siento que el que él hubiera hablado abiertamente de cuestiones religiosas, que sí lo hacía, pero no en un sentido tan, como él lo creía, entonces, ahí como que hay una diferencia. Él tenía que hablar en términos científicos, así lo entiendo, Claro, pero, por ejemplo, habla de esto de la personalidad introvertida, extrovertida. La persona introvertida no es una persona tímida como tal, sino es una persona que goza más del mundo interno, y la persona extrovertida es una persona que goza más de las relaciones que tiene con el mundo. Yo creo que aquí hay un punto clave importante, porque las personas que tienden a la espiritualidad están lidiando con estos personajes, ¿no? claro. Entre el extrovertido, el introvertido. Y si mal no recuerdo, uno de los tipos de personalidad, de los 8 tipos de personalidad, sí tiene que ver con la persona más allegada a la religiosidad, más allegada a la cuestión de la filosofía y de todas estas exploraciones internas, ¿no? Entonces, otra de las cosas también importantes de Jung es que él dice, bueno, o sea, al final de cuentas, el ser, el ser humano tiene que explorar su interior, ¿no? O sea, tanto tiene que explorar los aspectos positivos de su personalidad como los aspectos negativos de su Claro. personalidad. Si él solo funciona de acuerdo a los aspectos positivos, entonces, pues se va a quedar limitado, ¿no? O sea, cuando tenga un evento que no demande, pues, esta cuestión, como por ponerlo en otras palabras, de bondad, entonces ahí sí se va a ver en dificultades, ¿no? Y si, por ejemplo, nada más tiene que ver con lo negativo, pero cuando el medio le demanda cuestiones que tienen que ver con la bondad, los sentimientos, la empatía y todas estas cosas, entonces ahí tendría que, al final de cuentas, nosotros tenemos como esa parte buena y esa parte mala, Ujú. tenemos que conocerla, y el yoga es una forma de hacerlo, ¿no? O sea, cuando Claro, nos, a través de la meditación, sea esto yapa o sean otros hatha yoga, astanga yoga, etcétera, lo que se está haciendo es reconocer este ser interior en sus aspectos positivos y negativos, ¿no? Y yo creo que más que la experiencia de yapa, o sea, uno puede ahí estar viendo esa otra parte de la personalidad y decir, bueno, es que esto no me ayuda, ¿no? O sea, si uno tiene una exploración como más profunda, ¿no? Y eh, a mí también me parece muy importante de Jung este acercamiento que tiene con la arqueología y con las creencias religiosas. Y cuando él dice, bueno, pues los arquetipos se repiten en todas las culturas, y muchos de estos arquetipos pues sí tienen que ver con la espiritualidad. O sea, ahí también hay otra cuestión muy importante. Cuando está haciendo el estudio de los mandalas, por ejemplo, él dice, él hace este encuentro entre estos dos modos de ver la realidad. Dice, una persona, así lo explica él, estaba yo tratándola en el consultorio y mientras estaba dibujando, y cuando yo vi el dibujo era una especie de mandala en donde el centro era oscuro, pero hacia el exterior era más claro, ¿no? Y entonces ese es un arquetipo, más o menos en el estudio de los arquetipos, que nos indica que la persona está buscando la luz. El significado de la luz pues tiene que ver con la espiritualidad o con la divinidad, ¿no? claro. Entonces, sí, hay muchas coincidencias en Jung. No, yo creo que no es el único. También hay un libro, alguien que era más rígido, que es William James, o sea, el padre de la psicología norteamericana. Cuando él lo que empezó a hacer es estudios del cerebro, y él dice, bueno, o sea, todo lo que nosotros tenemos aquí sobre los estudios del cerebro, no niegan la existencia del alma o de lo espiritual. O sea, simplemente estamos haciendo, pues, y creo que son cosas también importantes, un poco en el tenor de los griegos, ¿no? O sea, cuando
cuando los protopsicólogos, que le llaman en la historia de la filosofía, empezaron a hacer diserciones y empezaron a descubrir el cerebro, entonces Galeno, o sea, le pusieron el cuestionamiento. Entonces, con esto descartamos la existencia del alma, ¿no? No, o sea, lo que pasa es que el cerebro es tan maravilloso, es tan complejo, tiene tantas cosas, que es difícil pensar en que no existe el alma, ¿no? O sea, les dio la vuelta, el giro de 180 grados, ¿no? Entonces hay muchas cosas ahí que son muy similares entre la antigüedad y el mundo moderno, nada más que ahora, pues, digamos, tenemos un desarrollo diferente, pero nos estamos preguntando las mismas cosas, ¿no? Nos estamos preguntando, y bueno, pues, la otra parte del humanismo y y de la psicología transpersonal, bueno, pues también tiene ahí su aportación y su vínculo con las cosas espirituales. Entonces, no siempre es una negación, como usted bien lo dice, Prabhu. Qué bueno, gracias, Prabhu. También usted antes habló de las cuestiones como de lo subconsciente o lo inconsciente. ¿Eso tiene algo que ver con lo que podemos entender como samskaras dentro de la tradición del yoga? Esta idea de que hay como archivos mentales o huellas mentales guardadas adentro de mi psicología. Claro, o sea, completamente yo considero que en Sigmund Freud, pues es nada más esta parte del inconsciente que tiene que ver con el ciclo de vida, claro. Pero en Jung ya tiene que ver más con la humanidad, ¿no? O sea, entonces nosotros sí tenemos estas propensiones, si lo vemos desde nuestra filosofía de vidas anteriores, ¿no? O sea, claro. Y estamos nosotros constantemente enfrentándonos a cosas, ¿no? que tienen que ver con ello. Si yo tengo una inclinación hacia el comercio, si tengo una inclinación hacia la música, hacia la pintura, o hacia la filosofía, o hacia algo, desde luego que no partimos de cero. ¿Cómo lo resolvió la cultura occidental? Bueno, pues que era la herencia, ¿no? O sea, ahí estaban los genes ahí involucrados, pero la herencia ya existía en las ideas antiguas, particularmente en Platón y en Sócrates, que era una herencia ya más universal, ¿no? O sea, ellos consideraban que había un mundo espiritual y que nosotros íbamos recordando las cosas y nos íbamos vinculando con estas, ¿no? Y muy parecido a la conciencia Krishna, cuando tú empiezas aunque no sepas nada, empiezas a escuchar los cantos y empiezas o sea, como que algo toca tu corazón y algo toca tu recuerdo, y seguramente que es ese vínculo original que nosotros tenemos con Dios, ¿no? Claro. Sí, tal cual, tal cual. Me gustaría también si pudiéramos, repasemos así como rápidamente, porque se mencionó, se habló durante la charla de hoy, como distintas escuelas o distintos abordajes. Mencionamos psicoanálisis, conductivismo, psicología transpersonal. Digamos, ¿cuál sería más o menos así rápido la definición como de estas distintas escuelas o estos distintos abordajes que tiene la psicología? Digamos que de las escuelas, por decirlo así, sobrevivientes, porque hay dos escuelas que son el estructuralismo y el funcionalismo, que fueron un trampolín para otras escuelas, ¿no? Pero también tienen su aportación. Por una parte tenemos el conductismo. El conductismo es un estudio más mecanicista. Está involucrado con situaciones estímulo-respuesta. Está Pavlov, pues, con el experimento del perro de Pavlov. De los perros y el condicionamiento, que después se llamó condicionamiento clásico. No deja de ser interesante la psicología norteamericana con Watson, con Thorndike, con Tolman, o sea, hay hasta llegar a Skinner, ¿no? Pero ellos están tomando un tema que es el control de la conducta, ¿no? Y esa sería como la parte. ¿Ha sido útil? Sí ha sido útil. ¿Sigue siendo útil? Lo sigue siendo. Yo he visto personas que trabajan
el conductismo en niños con ciertas disfunciones de aprendizaje y es completamente aplicable, ¿no? O sea, problemas de lenguaje, dislexia y todas estas cosas, es muy útil, ¿no? De hecho, yo pienso que toda la psicología es útil. Luego viene un abordaje también muy interesante, que es el de la psicología gestal. Curiosamente, se desarrolla en los mismos años, pero mientras está creciendo la psicología norteamericana, tenemos por el lado de Alemania esta idea que es más vinculada con Immanuel Kant, que tiene que ver con el hecho de que la mente en sí misma tiene formas de organizar las cosas, ¿no? Entonces viene el tema de la percepción, el experimento de Kuhler con los chimpancés y si los chimpancés eran capaces de solucionar problemas, y los principios de la psicología gestal, que son principios de cómo la mente organiza la información. Y que podríamos decir que la percepción es un proceso básico que ayuda a otros procesos más complejos del pensamiento. Entonces su contribución fue muy importante. Se abrió también a la psicología social, a los estudios de la adolescencia y demás. Entonces tuvo un final, claro, de contribución, ¿no? Estamos también, bueno, pues el psicoanálisis es el clásico. El clásico, el más conocido y todo esto. Es muy interesante, también resolvió problemas a nivel individual sobre las neurosis, tuvo también sus partes en donde no debe haber otras corrientes. Tenemos la corriente humanista. La corriente humanista ya es como el final de todas las escuelas. Está pegando los 50, los años 60 del siglo XX, y entonces niega estas dos corrientes más taquilleras, por decirlo así, más importantes, que es el conductismo y el psicoanálisis. Y dice, bueno, o sea, no nos podemos estar mortificando con la historia de vida del sujeto y andar rascando pues la herida. Es muy doloroso y es muy tardado, ¿no? Entonces tenemos que ir al presente y al futuro, ¿no? O sea, y luego está también la cuestión del conductismo, o sea, hay una diferencia entre los motivos animales y los motivos humanos, entonces tenemos que mirar hacia los motivos humanos, ¿no? ¿Qué otra corriente? Yo creo que ahí ahorita se me pasará alguna otra. Ya después, el siglo XX, hacia los años 50, 60, ya se abre a problemas específicos del comportamiento humano. Cuando no es la familia, es la depresión. Entonces ya es como más una psicología aplicada a resolver problemas que la creación de un campo de estudio. Claro, claro, entiendo. Muy interesante, muy interesante. Y también al comienzo usted habló sobre esta combinación, esta experiencia que usted tuvo de unir el mundo del arte con el mundo de la psicología. Cuénteme un poquito ahí de esa mezcla, de esa arte-terapia, ¿no? Que también se puede hacer. Pues lo que sucede es que yo cuando estudiaba psicología también descubrí que me gustaba la pintura y el dibujo y todas estas cuestiones. Entonces iba a la par, incluso también hice estudios de pintura aquí en la universidad, y ya después encontré la oportunidad de hacer talleres. Entonces, yo en estos talleres lo que hacía es un poquito darle la oportunidad a los estudiantes de que expresaran emociones, de que tuvieran ese aspecto. Lo empecé a juntar con terapia. No me formé en arteterapia ni nada de esto, sino que yo me formé en terapia familiar sistémica, y yo lo que quería ver es si también se podían reflejar desde esta corriente cosas que tuvieran que ver con las necesidades de los estudiantes, y sobre todo me ha interesado una postura terapéutica
que es la terapia narrativa. Entonces, es este enfoque que se basa en la historia de vida del sujeto, un poquito aparte de Foucault, los autores, y ellos plantean, White y Epton, plantean que el ser humano al vivir en una sociedad está, digamos, absorbiendo toda esta cuestión de violencia y de agresión, y que a través de la escritura esto se le puede dar una nueva narrativa, ¿no? Entonces esa visión del socioconstructivismo, que en donde hay versiones de las cosas, y pues sí he tenido una exploración interesante en ese tema, ¿no? Y los adolescentes pues se prestan mucho para ello. Qué bueno, Sadhu. La verdad que le agradezco una vez más todo el tiempo que nos ha dedicado, toda la sabiduría que nos ha brindado. No sé si quedó algo en el tintero, por ahí yo no consulté sobre algo y a usted le gustaría remarcar o mencionar algo que tenga que ver con la psicología y conciencia de Krishna, como para hacer un cierre a unas últimas palabras. Pues bueno, siempre van a quedar cosas en el tintero. Yo creo que hay algo que es importante en nuestra comunidad, y yo lo he visto así como la parte de la psicología preventiva, ¿no? O sea, ¿cuándo sirve? ¿Cómo podemos nosotros utilizar la psicología preventiva en nuestra comunidad? Así como lo utilizamos en una escuela, los psicólogos, o en una institución X. Pues yo siento que cuando nosotros damos temas breves que sean entendibles y la persona está pasando por ello, por esa problemática, le estamos ayudando a tomar decisiones, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, negamos el paso de la psicología en nuestra comunidad de conciencia de Krishna, estamos empobreciendo nuestra capacidad de solucionar los conflictos humanos que existen en cualquier institución y en cualquier agrupación humana. Entonces, tengo también una idea sobre la cuestión de la psicología preventiva y las cuestiones de las redes sociales y todo esto, que creo que sí, muchos deberíamos ocuparnos, o sea, como un servicio a la cuestión de informar a las personas sobre puntos que encontremos como clave dentro de nuestra comunidad y que pensamos que pueden ser útiles, ¿no? Entonces, bueno, mi último comentario sería sobre esta situación de la psicología preventiva. Bueno, muchísimas gracias. Pero antes de despedirlo, Prabhu, quiero conocer un poco de su viaje personal, de su experiencia con Conciencia de Krishna. ¿Cómo es que conoció a los devotos? ¿Cómo conoció el Bhakti Yoga? Bueno, pues sí, en realidad ha sido un proceso no de inmediata entrega. O sea, yo cuando iba en bachillerato, recuerdo más o menos a la edad de 16 años, que pues estaban primero los inciensos que tenían el Mahamantra, y tú lo cantabas y decías, no, pues sí, esto sí tiene efectos, ¿no? O sea, creo que sí hay ahí en esto, ¿no? Y también estaba esto del Harinam, ¿no? O sea, en la Ciudad de México más o menos me crecí en el ambiente, pues del centro de la ciudad, un poquito al lado. Entonces, pues veía pues las manifestaciones de Sankirtan, y desde luego que para mí eran atractivas. He de haber leído 2 libros pequeños, ¿no? Y empecé a ir al templo, pero digamos que entre los, ¿qué serán? 16, 19 años, o sea, creo que también me marcó mucho el paso por el bachillerato, y yo decía, no, pues sí, es que yo quiero estudiar algo, ¿no? O sea, quiero hacer algo. Creo que no entendí tanto la conciencia de Krishna. Estudié psicología, hice mi vida también. La vida, pues, te da también sus revolcadas, ¿no? O sea, al mundo material tal como es. Claro, para que uno entienda, a ver si uno entiende una vez por todas.
Sí, entonces dicen, no, pues ya conocí el mundo material tal como es, ahora voy a conocer a la Bhagavad Gita tal como es. Y entonces, de ahí ya más o menos fue como a los, ¿qué serán? 30 tendría unos 33 años que le dije a mi esposa, oye, hay un movimiento filosófico, vamos a ver si todavía existe, y más o menos recordaba el lugar, y de ahí ya me empecé a integrar, no sé si eran 31 o 33 años que tenía, y entonces, pues de ahí ya tuve como más el interés, ¿no? Por la conciencia de Krishna. La experiencia de vida es importante. Sí, claro que sí, claro que sí. Sadhu, una vez más, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, No, por el conocimiento y bueno, y por toda esta información que nos brindó el día de hoy y por participar de Bhakti 360. Muchísimas, muchísimas gracias. no, pues ha sido un gusto, un saludo a toda la comunidad. Muy bien. Abrazo, Hare Krishna, Haribol. Hare Krishna, Hare Bol.